Queridos hermanos y hermanas, alabado sea Jesucristo y el Espíritu Santo prometido. El martes pasado el Espíritu Santo se derramó sobre nuestras vidas, sobre cada uno de nosotros. A algunos que por primera vez hacían esta experiencia se lo llamó por el nombre de bautismo. Otros no fuimos llamados por nuestro nombre, pero también de nuevo recibimos el Espíritu Santo. Todos fuimos acariciados por la suave brisa, la dulce llama del Espíritu Santo, el amor del Padre y del Hijo. Jesús resucitado es fiel a su promesa, cumple con su palabra. Les enviaré el Espíritu Santo Paráclito. De una forma o de otra, todos nos sentimos un poco raros. Alguien muy especial había pasado durante la oración. El día de Pentecostés, la gente comentaba burlándose: han tomado demasiado vino. A lo que Pedro tuvo que aclarar: estos hombres no están ebrios, como ustedes suponen, ya que no son más que las 9 de la mañana. Fíjense, Lucas, el autor del libro de los Hechos de los Apóstoles, recuerda hasta la hora de esta efusión del Espíritu Santo. Creo que cuando terminamos la oración la semana pasada eran casi las 22 horas, una hora en que alguno podría estar ebrio. Pero la nuestra era una experiencia diferente, porque Dios había tocado nuestras vidas. Fíjense, uso la primera persona del plural, Él, nosotros. Nos pasó a todos, a una comunidad reunida en el nombre del Señor. Quisiera retomar algunas expresiones del relato de Pentecostés que escucháramos la semana pasada antes de la efusión. ¿Se acuerdan? Al inicio dice: al llegar el día de Pentecostés, estaban todos reunidos en el mismo lugar. Todos reunidos y en un mismo lugar. O sea, era una reunión de creyentes, una asamblea espontánea. Y dice la palabra en el versículo 4, todos quedaron llenos del Espíritu Santo. El tema de hoy es la vida comunitaria, es decir, me voy a referir a nuestra vida en la iglesia, que es la comunidad de nosotros cristianos. En un segundo momento hablaré también sobre la comunidad más pequeña, que es la comunidad de Jesús. A veces hemos limitado esta palabra iglesia para referirnos solamente al templo material. Otras veces solo al aspecto jerárquico, es decir, los ministros ordenados, o sea, el Papa, los obispos, los sacerdotes. Pero no es así. La iglesia somos todos nosotros, los bautizados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Repito e insisto, todos los bautizados. No hay diferentes grados o clases de cristianos. Por el bautismo somos todos iguales. Y Dios quiere que vivamos en comunidad, no aislados, solos. Él nos regala una comunidad de hermanos y hermanas. ¿No les parece hermoso? En este tiempo de pandemia, cada martes tenemos la necesidad de reencontrarnos. Nos comunicamos por el chat de WhatsApp. Queremos estar en contacto. Experimentamos una fraternidad que nunca nos hubiésemos imaginado, incluso una fraternidad interprovincial. Después de la efusión, el Espíritu Santo nos hace caer en la cuenta de que solo en la iglesia podemos crecer. Solo en la comunidad podemos perseverar en la vida nueva que Él nos regala. Miremos ahora lo que vivieron los primeros discípulos a continuación de Pentecostés. Al final del mismo capítulo 2 de los Hechos de los Apóstoles, versículos 42 al 47. Todos se reunían asiduamente para escuchar la enseñanza de los apóstoles y participar en la vida común, en la fracción del pan y en las oraciones. Un santo temor se apoderó de todos ellos, porque los apóstoles realizaban muchos prodigios y signos. Todos los creyentes se mantenían unidos y ponían lo suyo en común. Vendían sus propiedades y sus bienes y distribuían el dinero entre ellos, según las necesidades de cada uno. Íntimamente unidos, frecuentaban a diario el templo,
Partían el pan en sus casas y comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Ellos alababan a Dios y eran queridos por todo el pueblo. Y cada día el Señor acrecentaba la comunidad con aquellos que debían salvarse. Tenemos aquí una foto de la iglesia, una imagen de la primera comunidad después de Pentecostés. Los versículos 42 y 43 son muy importantes. Todos se reunían asiduamente, o sea, todos eran perseverantes. ¿Pero en qué eran perseverantes? Dice la palabra de Dios, en la enseñanza de los apóstoles, en la vida común, en la fracción del pan y las oraciones. Lo que se nos narra son las actividades constitutivas de la comunidad después de Pentecostés. No son hechos aislados, sino acciones permanentes y fundamentales. Ahora los invito a orar con la música, pero no cierren la Biblia. Enseguida retomamos el capítulo 2 de los Hechos de los Apóstoles. Volvamos a la meditación del capítulo 2 de los Hechos de los Apóstoles, los versículos 42 al 47. Decíamos antes que ahí tenemos una foto de la iglesia, de la primera comunidad cristiana después de Pentecostés. Retomemos los versículos 42 y 43. Les decía que hacen referencia a actividades fundamentales, fundantes. Todos se reunían asiduamente, o sea, todos eran perseverantes. ¿Pero en qué eran perseverantes? Perseverantes en la enseñanza de los apóstoles, perseverantes en la vida común, perseverantes en la fracción del pan y las oraciones. Veamos cada una de estas actividades a las cuales no faltaban los primeros cristianos. Eran perseverantes en la enseñanza de los apóstoles. La enseñanza de los apóstoles se refiere al Evangelio, a todo lo que Jesús hizo y enseñó. Los apóstoles son reconocidos como los hombres que convivieron con el Señor Jesús y que son testigos de su resurrección. Eran perseverantes en la vida común. Lucas usa la palabra comunión, koinonía, griego, que tiene dos características. La primera se expresa con la fórmula se mantenían unidos, es decir, constituían un solo cuerpo, con un solo corazón y una sola alma. Eran unidos, estaban unidos. La segunda característica dice que ponían lo suyo en común, pues vendían sus posesiones y sus bienes. En la comunidad había creyentes que tenían posesiones, bienes, campos y casas, pero todo lo tenían en común, porque nadie consideraba como algo propio lo que tenían. Había por lo tanto comunión de bienes, propiedades que no se vendían, pero que eran de todos, o el dinero de las propiedades que se vendían y que se entregaba a los apóstoles. Se repartía cada uno según su necesidad. Había generosidad y solidaridad. Comunión, koinonía. Eran perseverantes en la fracción del pan y en las oraciones. La fracción del pan es el antiguo nombre que se le daba a la Eucaristía, lo que también llamamos hoy misa. El texto agrega, partían el pan en sus casas y comían juntos con alegría y sencillez de corazón. La enseñanza, la vida común y la Eucaristía y las oraciones. Son las tres actividades fundantes de la comunidad después de Pentecostés, en la cual perseveraban todos los discípulos de Jesús. Son tres actividades que tienen como contexto fundamental la casa, donde se vive la pequeña comunidad y donde nace la iglesia doméstica, una casa de familia. En este tiempo especial en el que tuvimos que estar en nuestras casas, es lindo saber que la primitiva comunidad cristiana creció y se afianzó en casas de familia.
También como aquella primera comunidad somos convocados por el Señor a perseverar en la enseñanza, perseverar en la vida común, perseverar en la Eucaristía y las oraciones. Y en el versículo 47 nos cuenta Lucas que los primeros discípulos alababan a Dios y eran queridos por todo el pueblo. Es una iglesia que alaba, una iglesia que da testimonio. En la relación vertical con Dios, levantan sus manos al cielo para alabar al Señor por todo lo que nos regala. Como dice un viejo canto de la Renovación, cuando el pueblo alaba a Dios, suceden cosas maravillosas. En la relación horizontal con los hermanos, dan testimonio con el amor concreto y desinteresado, amando como Jesús a todos, sin hacer excepciones. Eso significa que se hacen querer por todos. Toda la iglesia, nuestra comunidad. Somos herederos de aquella primera comunidad nacida al calor del Espíritu Santo. Los invito ahora a terminar nuestra reunión de hoy con una hermosa alabanza al Señor, como aquella primera comunidad cristiana.